Hablar de Dune dentro de la filmografía de David Lynch es hablar de la película de la que él siempre ha renegado. Es la única película que hizo para un gran estudio, probablemente, pues eso dijo primera y última vez. ¿Por qué? Bueno, se la produjo Dino De Laurentiis. Él siempre renegó de ella porque, o sea, no le gustó el resultado final porque al firmar el contrato no le, o sea, afirmó que él no tenía derecho al montaje final y De Laurentiis no le dejó entrar en la sala de montaje. Él hizo, bueno, una primera versión de 3 horas o de algo más de 3 horas, pero al final la recortaron, o sea, dejaron todo en 2 horas y cuarto y al no tener derecho al montaje final, pues renegó siempre de lo que habían hecho. Aún así es una película que luego posteriormente pues críticos de cine y tal, bueno, se ha rescatado, se ha convertido en una película de culto porque en un principio fue una película que, o sea, fue un desastre tanto de crítica como de taquilla. Costó, y bueno, eso que tampoco es que la película fuese deficitaria, porque costó como unos 40 millones de dólares y recaudó 31 el primer fin de semana. Lo que pasa es que, claro, la gente hablaba y tal, y el boca a oreja hizo que después bajase la recaudación notablemente. Pero como después se ha seguido poniendo, se ha ido hablando, se ha ido tal, pues la película al final recuperó inversión. Pero claro, problema, Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis en sus producciones lo que era que prometía el oro y el moro, pero luego a la hora de la verdad ese presupuesto que había prometido no era tal, era bastante menos. Y entonces, pues eso, David Lynch acabó un poco harto o cabreado, ¿no?, con este tema, porque no pudo hacer pues probablemente todo lo que quería y se sintió engañado de alguna manera. Y eso que, bueno, gran parte de este presupuesto iría destinado probablemente a decorados, ¿no? Porque la película cuenta un poco con el genio de Lynch para estas cosas tan recargadas, ¿no? Tan barrocas, tan rococó, tan... entonces, lo que son los decorados de los distintos planetas y las localizaciones y tal es una cosa, no sé, además a mí me gustan mucho, o sea, me gustaron mucho cómo aparecen y tal, y no tiene nada que ver con la versión moderna, ¿no? Es más, esta versión, por lo visto, se ciñe mucho más al libro de Frank Herbert que no las últimas. Y además aquí, bueno, aquí está recogida toda esa novela, ¿no? Cosa que en la otra, pues bueno, se ha alargado, se han hecho 2 partes y bueno, ahora se va a estrenar una tercera que creo que está basada en un libro siguiente, ¿no? Porque Frank Herbert, incluso el propio escritor, eh, quería haber trabajado con David Lynch si hubiese ido bien la película en taquilla, ya lo tenían hablado, para escribir el guión de una segunda parte basada en el Mesías, ¿no? Como la continuación que él mismo había escrito. Pero como la película fue un fracaso, al final no se pudo hacer eso. Y entonces, bueno, esta versión de David Lynch, bueno, cuenta, es curioso, ¿no? Porque esto de los decorados, los planetas, el ser una película del espacio exterior, pero con este tipo de decorados tan barrocos, nos recuerda, aparte de David Lynch, a películas producidas por Dino De Laurentiis, y nos vino a la mente, cuando estábamos viendo ayer la película, sobre todo a ver los títulos del principio, Flash Gordon. Flash Gordon es una producción, esta película es del 84, Flash Gordon es de 1980, es una producción de De Laurentiis también, y o sea, la conexión la hicimos al ver a quién De Laurentiis había encargado la banda sonora, ¿no? Bueno, De Laurentiis Lynch. La banda sonora de Dune es del grupo Toto, un grupo, pues eso, más bien de los 70, principios de los 80, y tiene un tema también de Brian Eno. Y eso nos trajo a la mente que De Laurentiis también quiso contar con un grupo conocido, setentero, ochentero, tal, de la época, en 1980, para la banda sonora de Flash Gordon, que fue Queen. Entonces, o sea, como que hay ciertos paralelismos. Y luego esos decorados también en Flash Gordon eran un poco también esos decorados así como barrocos, tal, no sé qué. Y era como cine de ciencia ficción, pero como de serie Z, ¿no? Como que no... A ver, era de gran estudio, pero cutre, ¿no? Como un poco por debajo del nivel, ¿no? Que los grandes estudios por aquel entonces, pues te esperas una Guerra de las Galaxias o un Superman o algo así. Y eso que la Guerra de las Galaxias tampoco era, en su principio era una película independiente, pero tenía, no sé, tiene otra pátina y tiene otro acabado.
Y esto, el Flash Gordon era un poco como una película de superhéroes, ¿no? Como un Superman venido a menos, ¿no? Y Dune es como un Guerra de las Galaxias igual, venido a menos, pero aún así los decorados son como mucho más recargados y mucho más exuberantes. Y luego, pues la película cuenta también con ese tono oscuro, perturbador que le da David Lynch a sus películas. Que sí, que como sigue, como decíamos con Corazón Salvaje, sigue una línea de argumento, argumental, como está basada en una novela, es algo que está contado más o menos de manera normal. Y entonces no tenemos ese David Lynch que no sabemos que nos está contando como muchas de sus películas, pero sí tenemos el David Lynch perturbador, que, bueno, sobre todo con ciertos personajes, con los Harkonnen, por ejemplo, pues juega un poco también a ese feísmo que a él le gusta a veces, a retorcer las cosas, bueno, a contarnos también, bueno, desde su punto de vista, ¿no? Ciertas cosas que suceden con los personajes. Luego, bueno, es curioso, ¿no? Porque yo la primera vez que vi Dune, eh, no me cuadraba, tampoco conocía la historia, ¿no? Pero no me cuadraba el protagonista. Por ejemplo, Kyle MacLachlan, que no me lo veía yo de protagonista de una peli así del espacio, pero claro, igual, como veníamos de los referentes estos de la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca y tal, cuando se hizo esta película, pues era un poco como que no nos cuadraba. Pero luego al verla ahora y comparas un poco igual con Timothée Chalamet, y dice, pues sí, pues el personaje Paul Atreides no le va mal a Kyle MacLachlan, realmente. Y vista la película desde ese punto de vista, pues, hombre, es una película interesante. A ver, es una película irregular, claramente irregular, pero no deja de ser interesante. Se desmadra un poco en la parte final, que igual es donde le metieron mano ahí en el montaje que quería hacer David Lynch. Pero bueno, aún así resulta interesante. Y luego, bueno, tiene presencias súper curiosas. Aparece una jovencísima Virginia Madsen, que con sus ojos empieza la película, ¿no? Pero luego, pues tenemos a Francesca Anis, a Silvana Mangano, ¿no? Aparece algún actor, actriz europeas, Jürgen Prochnov, ¿no? Un actor alemán. Eh, yo recordaba, además de aquella versión, al mismísimo Sting haciendo de Harkonnen, ¿no? Que bueno, es el personaje que se enfrenta a Paul Atreides y eso es una caracterización curiosa y con esa mirada y ese aspecto así como de loco, de psicópata casi. Eh, es la verdad, una caracterización muy curiosa por parte de Sting. Ya os decimos que es un reparto que vas descubriendo, ¿no? Hay actores, actrices diferentes, incluso actores clásicos. José Ferrer haciendo de emperador, el mismísimo José Ferrer que ganó el Oscar en su día por Moulin Rouge, que hizo el primer Cyrano de Bergerac, pues aquí está haciendo de emperador. Entonces, bueno, es una película que ya os decimos, tiene muchos atractivos, aunque sea irregular, pero bueno, ahí está David Lynch y está, pues bueno, ese intento, ¿no? De contar la historia y además de ser fiel a la novela y de condensar la novela en las 2 horas y cuarto que dura la película. Y luego sí que hemos visto, recordando las nuevas versiones, que sí que hay algún elementillo y tal, que probablemente la versión de Villeneuve sí que ha cogido de esta. Así que bueno, no deja de ser un precedente muy curioso y una película muy interesante para ver. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos al canal. Por aquí os dejará mi compañero también enlaces para que pinchéis y veáis resúmenes de días anteriores del festival, otras videocríticas nuestras. Y ya sabéis cómo estamos disfrutando viendo auténticos clásicos del cine en pantalla grande. Nos vemos en las salas.